Barroco. El barroco fue un periodo de la historia en la cultura occidental que produjo obras en numerosos campos artísticos: la literatura, arquitectura, escultura, pintura, música, ópera, danza, teatro, etc. Se produjo principalmente en Europa occidental, aunque debido al colonialismo también se dio en numerosas colonias de potencias europeas, principalmente en Latinoamérica. Cronológicamente abarca todo el siglo XVII y principios del XVIII, dependiendo de cada país su mayor o menor prolongación en el tiempo. Se suele citar entre el manierismo y el rococó, en una época de fuertes disputas religiosas entre países católicos y protestantes, y de marcadas diferencias políticas entre los estados absolutistas, donde la aristocracia ejercía un férreo poder, y los parlamentarios, donde una incipiente burguesía empezó a poner los cimientos del capitalismo. Como estilo artístico, el barroco surgió a principios del siglo XVI, según otros autores a finales del XVII, en Italia, periodo también conocido en este país como Seicento, desde donde se extendió hacia la mayor parte de Europa. Durante mucho tiempo, siglos XVIII y XIX, el término barroco tuvo un sentido peyorativo, con el significado de recargado, engañoso, caprichoso, hasta que posteriormente fue revalorizado a finales del siglo XIX por Jacob Burckhardt, en el siglo XX por Benedetto Croce y Eugenie d'Ors. Algunos historiadores dividen el barroco en tres periodos: primitivo, maduro pleno y tardío. Aunque se suele entender como un periodo artístico específico, estilísticamente, barroco también indica cualquier estilo artístico contrapuesto al clasicismo, concepto introducido por Heinrich Wölfing en 1915. Así pues, el término barroco se puede emplear tanto como sustantivo como adjetivo. Según este concepto, cualquier estilo artístico atraviesa por tres fases: arcaica, clásica y barroca. Ejemplos de fase barroca serían el arte helenístico, el arte gótico, el romanticismo o el modernismo. El arte se volvió más refinado y ornamentado con pervivencia de un cierto racionalismo clasicista, pero con formas más dinámicas y efectistas, con gusto por lo sorprendente y anecdótico, por las ilusiones ópticas y los golpes de efecto. Se observa una preponderancia de la representación realista. En una época de penuria económica, el hombre se enfrenta de forma más cruda a la realidad, aunque a menudo esta realidad se somete a la mentalidad de la época, turbada y desengañada, lo que se refleja en una cierta distorsión de las formas, en efectos forzados y violentos, con fuertes contrastes de luces y sombras y cierta tendencia al desequilibrio y la exageración. El término barroco proviene de un vocablo de origen portugués, donde las perlas que tenían alguna deformidad se les denominaba perlas barruecas, siendo un origen una palabra despectiva que asignaba un tipo de arte caprichoso, grandilocuente, excesivamente recargado. Así apareció por primera vez en el Diccionario de Treboos, 1771, que define en pintura un cuadro o una figura de gusto barroco, donde las reglas y las proporciones no son respetadas, y todo está representado siguiendo el capricho del artista. También ha habido representantes valiosos en el barroco, como son Luis de Góngora y Argote. Nació en Córdoba, 11 de julio de 1561. Murió en Ibidem, 23 de mayo de 1627. Fue un poeta y dramaturgo español del siglo de oro, máximo exponente de la corriente literaria, más tarde y con simplificación perpetuada a lo largo de los siglos, como el culteranismo o gongorismo, y cuya obra será imitada tanto en su siglo como en los siglos posteriores en Europa y América. Francisco Quevedo Villegas y Sanvitañez Ceballos, conocido como Francisco Quevedo, fue un escritor español del siglo de oro. Se trata de uno de los autores más destacados de la historia de la literatura española. Calderón de la Barca nació en Madrid el 17 de enero de 1600. Murió en Ibidem el 25 de mayo de 1681. Fue un militar, escritor, poeta y dramaturgo barroco español del siglo de oro. César Vallejo Abraham Mendoza, nacido en Santiago de Cuco, Perú, 16 de marzo de 1892. Murió en París el 15 de abril de 1938. Fue un poeta, escritor peruano considerado entre los más grandes e innovadores de la poesía del siglo XX. Fue, en opinión del crítico Thomas Merton, el más grande poeta universal después de Dante. Publicó en Lima sus dos primeros poemarios,
Los Heraldos Negros, en 1918, y Trilce, en 1922. Juan Bautista Aguirre y Carbo, Daule, actual Ecuador, 11 de abril de 1725. Tivoli, actual Italia, 15 de junio de 1786. Fue un notable escritor y poeta de la América colonial. Es considerado como uno de los precursores de la poesía hispanoamericana y ecuatoriana.